Gracias, como siempre, por elegir Onda Cero para estar bien informado. Ya lo saben que a la 1:30 llega José Antonio Rivas con Onda Deportiva Cádiz y luego las noticias con Carmen Paul, 2 menos cuarto, como todos los días. Pero nosotros todavía nos queda una larga aventura aquí en el Más de Uno de la Bahía de Cádiz y ya lo saben que el lunes sí, lunes no, nos toca Rebélate contra el dolor, nuestro espacio de servicio público, porque es así, es radio de servicio público donde le ponemos a su disposición a todo un doctor, para usted solo, para usted sola, para que lo disfrute y para que le haga todas las consultas que usted quiera al Instituto contra el Dolor, doctor Trinidad. Doctor Trinidad, buenas tardes. Buenas tardes, no me mate antes de empezar el programa, Jaime. Nosotros estamos con el doctor, no contra el doctor. Hoy hablamos de algo interesante, todo estupendamente, doctor, y hablamos además que esto mola, porque vamos a hablar del dolor pélvico crónico. Iba a decir doctor pélvico crónico. Estamos hoy fatal de la cabeza. Pero este término es muy poco concreto, ¿no? Sí, y bueno, y poco conocido. O sea, puede parecer como algo anecdótico, pero cuando hablamos de dolor pélvico crónico estamos diciendo una enfermedad que afecta al 15% de las mujeres entre 18 y 50 años. O sea, que no es nada despreciable. El problema de cuando un médico utiliza un término muy inconcreto es que realmente tenemos muchas incógnitas respecto a esa patología. Entonces, estamos hablando que el dolor pélvico crónico no tiene una causa, sino que tiene múltiples causas. Es un dolor en la región pélvica, como todo el mundo puede entender por el término, pero puede deberse a causas ginecológicas, a cistitis, problemas de vejiga, problemas musculares del suelo pélvico, de la articulación del coxis, de la articulación sacroiliaca, de la región anal, de patologías digestivas. O sea, realmente son muchísimas las causas que pueden producir este dolor. Uh-huh. En el momento en el que hay muchas causas, como hemos nombrado, intervienen muchos especialistas. Ginecólogo, urólogo, el digestivo, nosotros mismos en unidad del dolor, con tratamientos muy diferentes que utilizan unos y otros. Entonces, todo esto le da una complejidad al dolor pélvico que hace que a veces sea difícil de tratar. Fíjate, Jaime, que la media está en llegar al diagnóstico en 4 o 5 años desde la primera consulta. Y el paciente va entre 10 y 30 médicos para llegar al diagnóstico. O sea que realmente estamos hablando de una patología muy compleja que suele ir asociado con depresión, con baja laboral, por toda esta inquietud que produce en la mujer. Claro, porque que no se tiene muy claro qué es de lo que se trata, porque puede ser un montón de cosas. Y comunes, por la franja de edad que nos ha dicho, hay muchas mujeres que nos pueden estar escuchando y que a lo mejor con alguno de los síntomas o algo que identifiquen, pues aquí ya nos vamos a casi una localización, como bien has dicho, 30 médicos. Es que es una auténtica locura. Una barbaridad, y además cuantos más médicos intervienen, más complejo todo, ¿no? O sea, es muy importante que lo tratemos de forma multidisciplinar, que hablemos entre nosotros para tomar decisiones, o sea, es muy útil. Y la causa más frecuente de todo esto, pues muchas veces es una cistitis intersticial, que quien nos esté escuchando que lo tenga, pues sabrá que es una patología muy invalidante, porque estamos hablando de un estímulo desconocido que afecta a la vejiga, a la mucosa de la vejiga y produce una respuesta inflamatoria, endocrina, neurológica. El caso es que necesita ir al baño, necesita ir a miccionar entre 30 y 40 veces al día. Figúrate lo que es eso, de alteración además de la flora, o sea que realmente interfiere mucho con la vida de la paciente y mejora con el vaciado de la vejiga, o sea, por eso el ir tantas veces al baño. Esto pues tiene tratamientos que tenemos que hacer desde un momento muy precoz para intentar solucionarlo. Y esta sería una de las múltiples causas, porque, como decimos, hay otras muchas patologías que pueden producir este dolor pélvico crónico. ¿Como cuáles pueden ser estas patologías? Pues mira, por ejemplo, una que es muy común últimamente, la neuralgia del pudendo. Yo creo que incluso posiblemente se esté abusando del diagnóstico de neuralgia del pudendo, porque el pudendo es un nervio que pasa por ahí, por el suelo pélvico, por esa zona,
Y muchas veces cuando no se sabe lo que es, pues se termina catalogando de una neuralgia de este nervio. Tenemos que tener electromiografía, tenemos que tener datos concretos de que realmente hay un atrapamiento de este nervio. Y es un poquito diferente de lo que te he contado antes. Antes estaba más relacionado con la micción y ahora fíjate que esto es un dolor sobre todo al sentarse, en la región anal, en la región perineal y al sentarse. Cuando se está de pie o cuando se está tumbado, no duele. También ya empieza a afectar a la micción, a la defecación, afecta a la vida sexual. O sea que realmente todo lo que coge esta zona del suelo pélvico pues es muy invalidante. Pero, como digo, tenemos que tener muy claro que es este nervio el que está atrapado y ahí pues nosotros podemos hacer bloqueos, podemos hacer radiofrecuencia o incluso hay cirugías para tratar el atrapamiento del pudendo. ¿Por qué ocurre? Pues puede ocurrir desde por el momento del parto, que puede ser más traumático y tener una lesión del nervio, por cirugías de incontinencia, cirugías que se llevan a cabo en esta zona del suelo pélvico, o incluso por cosas tan banales como montar en bici. Profesionales o gente que dedica mucho tiempo a deportes en los que está sentado de forma inadecuada y tal, pues puede producir esta neuralgia del pudendo y nos lo hemos encontrado en gente joven y deportistas, fíjate. Interesante. Eso toca, yo creo que para otro programa, para analizar muy bien qué es esta neuralgia del pudendo. Bueno, pero vamos a lo que seguramente la gente tiene que estar diciendo. Bueno, ¿y esto cómo puede ayudarme la unidad del dolor a tratar el dolor pélvico crónico? ¿Cómo trabajáis vosotros? Mira, lo primero, lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? O sea, una buena anamnesis, exploración en la que realmente lleguemos a qué es lo que está ocasionando este dolor pélvico. Y en función de ello, pues tenemos muchos tratamientos desde la unidad del dolor. Las infiltraciones, los bloqueos, que pueden parecer una tontería, nos van a ser muy útiles porque nos van a ayudar en el diagnóstico. O sea, si a lo mejor estamos ante una lesión del coxis, que puede ser una tontería, y infiltrando el coxis, pues ya sabemos de dónde viene el dolor. O infiltrando un determinado músculo, porque los músculos del suelo pélvico pueden ocasionar por sí mismos este tipo de dolores y se pueden tratar con toxina botulínica. O sea, tenemos muchas infiltraciones, radiofrecuencia, tratamientos locales, pero como digo, lo más importante es la consulta en la que analicemos todas las causas. Y luego tenemos la neuroestimulación. Hay una estimulación, una colocación de un cable, que ya hemos hablado muchas veces, Jaime, la colocación de un cable, pero en una zona específica de la pelvis, en el nervio S3, y va a controlar de una manera espectacular, por ejemplo, las micciones. Pacientes que nos vienen con 40 micciones, con esa cistitis intersticial, y después de colocar el cable, va 5 o 6 veces al día a orinar, con lo cual mejora clínicamente de una forma espectacular. O sea que realmente tenemos muchos tratamientos en unidad del dolor y, sobre todo, llegar a la causa de este dolor pélvico crónico. Es súper importante. Es lo más importante, siempre lo decimos, un diagnóstico certero y un tratamiento siempre, además, sin escatimar en días ni todo lo que le recomiende su doctor. Vamos con las preguntas de los oyentes, que esto es lo que más me gusta. Asun, puertorrealeña de pro, nos dice: desde el parto tengo un dolor en la región lumbar y glúteo que me incapacita bastante. Me han dicho que puede ser un dolor pélvico crónico. ¿Cómo se puede tratar? Creo que ha quedado claro cómo lo podemos tratar. Claro, pues aquí, por ejemplo, mira, o sea, catalogamos de dolor pélvico crónico, pero realmente esto puede ser pues por el músculo piramidal que esté comprimido, puede ser por el pudendo que se haya lesionado, pero una cosa muy, muy habitual en la que no se piensa es la articulación sacroiliaca, que la hemos nombrado antes de pasada. Sí. Esto es una articulación entre el sacro y lo que se llama vulgarmente la cadera, ¿no? Que durante el parto tiene que hacer un movimiento extremo para dejar salir al niño, ¿vale? De modo que los ligamentos y esta articulación se pueden lesionar y con una simple infiltración en la articulación sacroiliaca podemos resolver muchos de estos dolores lumbares. Muchas veces no lo relacionan con el parto y cuando empezamos a indagar, a preguntar a la paciente, dice, ay, pues mira, sí, a partir del parto de mi segundo hijo es cuando empecé con el dolor. O sea que puede haber causas muy sencillas de tratar y después de un dolor de estos después del parto. Vamos con Eva de Cádiz. Dice que me han diagnosticado de dolor pélvico y me dicen que es por un síndrome muscular y me mandan al fisioterapeuta. Qué interesante. Bueno, ¿esto es correcto, doctor? Mira, lo hemos comentado antes, Jaime, hay muchos dolores pélvicos originados por la musculatura.
del suelo pélvico. Uh-huh. Ahí hay una serie de músculos, elevador del ano, obturador, piramidal, que pueden estar involucrados en ello. De modo que la fisioterapia, la terapia manual de esa zona, puede ser muy, muy útil y está muy recomendada. Pero siempre tenemos que hacerlo en unidades especializadas. No vale cualquier fisioterapeuta, sino que el suelo pélvico, por la zona que es, pues hay que tratarlo en unidades especializadas. Nosotros trabajamos con la unidad de suelo pélvico de allí del Hospital HLA. Lorena Corcuera es matrona y es especialista en suelo pélvico y maneja muy bien toda esta zona. O sea que es muy importante buscar para la fisioterapia unidades especializadas de esta zona. Pero no es ninguna tontería, ¿eh? O sea, es de hecho de las cosas más recomendadas en dolor pélvico. O sea que va correcta, está correctamente indicado en EVA. Me parece realmente interesante. Como siempre, como todo lo que hacemos aquí en este Rebélate contra el Dolor, radio de servicio público, que hacemos aquí en el Más de Uno de la Bahía de Cádiz, aquí en Onda Cero. Doctor José Manuel Trinidad, del Instituto contra el Dolor. Doctor Trinidad, no contra el doctor, contra el dolor, doctor Trinidad. Como siempre, de verdad, muchas gracias. Y por cierto, antes de que se me olvide, 629 40 85 30. WhatsApp con su consulta al doctor. Ahí dolortrinidad.com. Hay un recuadrito abajo muy curiosete que usted escribe la consulta y se la envía directamente al equipo del doctor Trinidad, inclusive al doctor Trinidad también, que lo tiene instalado en su teléfono móvil, la recepción de correos. Y a través de las redes sociales, y Dolor Trinidad en Twitter y en Facebook, y Onda Cero Cádiz en Twitter y en Facebook. Gracias, doctor. Muchas gracias, Jaime, a ti y a todos los oyentes. Un saludo. Esto es el Más de Uno de Onda Cero.